¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos jardines se ven siempre verdes, frescos y bien cuidados, mientras que otros parecen apagados a pesar de recibir agua? La respuesta está en el sistema de riego. En este video vamos a explorar todo lo que necesitas saber sobre los sistemas de riego para jardines, desde los métodos más básicos hasta las tecnologías más avanzadas, pasando por consejos prácticos para expertos en jardinería y paisajismo. El riego no es solo regar por regar. De hecho, puede representar hasta el 70% del consumo de agua en un jardín. Un sistema bien diseñado no solo mantiene tus plantas sanas, también ahorra agua, tiempo y dinero. Además, un riego adecuado evita problemas como hongos, raíces débiles o plagas que se aprovechan del exceso de humedad. Por eso, en jardinería y paisajismo, el riego es tan importante como el tipo de plantas que elijas o el diseño del espacio. Vamos a conocer los principales sistemas, con sus ventajas y desventajas. Riego manual con manguera. El más común y el más económico. Tú decides cuánto y dónde regar. Pero el problema es que consume mucha agua y depende totalmente de tu tiempo. Aspersores. Ideales para céspedes y áreas amplias. Pueden ser fijos o enterrados. Logran una cobertura uniforme, pero en climas secos o con mucho viento, parte del agua se pierde por evaporación. Microaspersión. Similar a los aspersores, pero con menor caudal. Perfectos para huertos o arbustos. Eso sí, requieren limpieza frecuente de las boquillas. Riego por goteo. Uno de los más eficientes. Lleva el agua directamente a la raíz, ahorrando hasta un 90% de agua en comparación con otros métodos. También ayuda a controlar malezas, porque no moja toda la superficie. El detalle es que necesita instalación y mantenimiento. Mangueras de exudación. Son tubos porosos que van soltando agua poco a poco. Son fáciles de instalar, pero con el tiempo tienden a taparse o deteriorarse. Sistemas automatizados inteligentes. Aquí entramos en la tecnología. Contemporizadores, sensores de humedad e incluso control desde el celular. Estos sistemas ajustan el riego según el clima y las necesidades reales del jardín. El único inconveniente es el costo inicial, pero a largo plazo resultan muy eficientes. ¿Cómo elegir el mejor sistema? No existe un sistema universal. Todo depende del jardín que tengas. Para césped, los aspersores enterrados son lo ideal. Para huertos o plantas ornamentales, el goteo es insuperable. Si tienes árboles o setos, la exudación funciona muy bien. Un punto clave es el diseño del riego. No todas las zonas del jardín tienen las mismas necesidades, el césped requiere más agua que un cactus, por ejemplo. Los expertos llaman a esto zonificación del riego. Aquí viene una de las dudas más comunes, ¿cada cuánto debo regar? La regla general es preferir riegos profundos y menos frecuentes, en lugar de mojar la superficie todos los días. Esto obliga a las raíces a crecer más y hacerse más resistentes. En verano, lo ideal es regar al amanecer o al atardecer, evitando las horas de mayor calor. En invierno, muchas veces basta con regar una vez a la semana o incluso suspender el riego. Un dato importante, regar en los momentos adecuados puede ahorrar hasta un 30% de agua. Consejos prácticos de experto. Revisa periódicamente fugas y presión en las tuberías. Limpia las boquillas y goteros al menos una vez por temporada. Ajusta los sistemas conforme tu jardín crece, porque las plantas cambian y sus necesidades también. Usa mulching, como corteza o paja, para conservar la humedad en el suelo. Y si puedes, combina tu sistema de riego con captación de agua de lluvia. Errores comunes que debes evitar. Muchos jardineros caen en los mismos errores. Regar de más, lo que produce hongos y raíces débiles. No ajustar los aspersores, desperdiciando agua en banquetas o muros. Usar un solo tipo de sistema para todo el jardín, cuando cada planta tiene necesidades distintas. Ignorar la pendiente del terreno, lo que provoca escurrimientos y zonas secas. El riego es la columna vertebral de cualquier jardín. Con un sistema adecuado puedes ahorrar agua, mantener tus plantas sanas y disfrutar de un espacio verde y hermoso todo el año. ¿Qué sistema de riego usas en tu jardín? ¿Te gustaría probar un automatizado o prefieres el control manual? Déjamelo en los comentarios, y no olvides suscribirte para más consejos de jardinería y paisajismo.